Noches de cuarentena, noches de cuentos. Hoy vamos a hablar de fantasmas y cosas extrañas. Durante muchos años trabajé en noticieros y en las salas de edición de esos noticieros recuerdo que ocurrieron algunas cosas extrañas. Eran turnos largos editando, eran turnos que muchas veces nos llevaron a trabajar casi toda la noche. Y en esos turnos, pues, uno concentrado allá con el video, el sonido, los créditos, pues pasaba la noche sin darle mucho, hacer mucho caso de las cosas. Normalmente uno se quedaba solo en la casa o el sitio o las oficinas donde quedaban los noticieros, solo quedaba el celador. Esto ocurrió en el Noticiero Nacional por allá en los años 90. El Noticiero Nacional fue el padre de todos los noticieros de Colombia. Tan bueno fue que aún hoy, muchos años después, el estilo, el formato de ese noticiero se conserva en los que vemos actualmente en la televisión. Una noche, con mi compañero, editor y realizador Humberto Huertas, nos quedamos trabajando, editando algunos programas de Las Lagunas del Dorado, etc. Una noche de esas estábamos como a las 11 de la noche, concentrados en video, imagen, créditos. Estábamos concentrados, repito, y de pronto entró el celador, todo espelucado y gritando: oiga, ustedes me quitaron el revólver porque son tan malos, me escondieron el revólver. ¿Qué les pasa? Eso no se hace. A uno no lo pueden desarmar así fácilmente. ¿Qué es eso? Nosotros, Humberto y yo, nos miramos. Este man, ¿qué le pasa? A este hombre, ¿qué le sucede? Entonces le dijimos: oiga, pero ¿cuál revólver? Si nosotros no hemos salido de aquí a inventar pendejadas. ¿Cuál revólver? A nosotros nos dio rabia porque nos interrumpió en un momento de mucha creatividad. Vaya, póngale cuidado a ver qué es lo que hace. Seguro se durmió y quién sabe dónde lo dejó. O estaba tomando trago. El celador: no, ustedes me quitaron el revólver. Yo la he buscado por todo lado. Y diciendo esto, el celador se entró y comenzó a buscar en la sala de edición por todo lado. Nosotros pues ya comenzamos como a tomar la cosa en serio. Le dijimos: no, jefe, nosotros no hemos cogido ningún revólver. Como para qué le íbamos a quitar el revólver. Sí, yo me dormí un ratico y entonces cuando me desperté no tenía el revólver en la cartuchera. Me acabo de dar cuenta y revisé por todo lado. Humberto y yo, ya un poco más intrigados, nos levantamos y comenzamos a buscar por todo lado el revólver. Hicimos un seguimiento de donde había estado el celador y todo, y el bendito revólver no apareció. A las 4 de la mañana fuimos con Humberto, ya dejamos de buscar el revólver, el celador siguió espelucado buscando. A las 4 de la mañana fuimos a la cocina, a la pequeña cafetería, y allí, al abrir la nevera, pues queríamos sacar un poco de agua. Por casualidad, o buscando hielo, Humberto abrió la puerta del congelador y allí estaba el revólver. Curiosamente estaba todo blanco, con escarcha, como si hubiera estado varios días ahí. Entonces llamamos al celador: oiga, venga, mire dónde dejó el revólver. El celador se llevó la mano a la cabeza. Pues yo no he venido a la cafetería, y mucho menos cómo iba a meter el revólver dentro del congelador de la nevera. Mire eso cómo está. La historia pasó así, no le paramos muchas bolas. El celador ya comenzó a tener miedo de quedarse por las noches ahí en el noticiero. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nunca lo supimos. Nos acordamos ahora de esa historia. Otra historia tiene que ver con
un director del noticiero, persona muy respetable, no voy a decir su nombre, gran creativo, inventó el viajero, se inventó gran cantidad de cosas. Tenía una mente verdaderamente extraordinaria para crear y promover, y eso le dio mucha imagen al noticiero nacional. El viajero era un carrito que viajaba por toda Colombia diciéndole cuéntele, cuéntele al viajero. Y la gente salía cuando llegaba a este carro y le contaban sus historias, sus problemas, sus necesidades, y así se transmitía. Este carrito viajó por todo el país. Este director respetable del noticiero nacional en aquella época, también en los años 90, era muy trabajador. Y después de almorzar en el noticiero en su oficina, como normalmente lo hacía, se sentó en su escritorio, un escritorio grande de directivo, se recostó en su silla a echar un motocito, una siestica pequeña. Él estaba ahí, que estábamos algunos allí afuera de la oficina de él. La puerta estaba entrecerrada de la oficina, las ediciones quedaban muy cerca. Y estábamos todos ahí normalmente, hora del mediodía. La mayoría de los periodistas y personal del noticiero habían ido a almorzar y nosotros nos quedamos trabajando. Y estábamos ahí cuando de pronto unos gritos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Pues bien, el director salió como alma que llama el diablo corriendo de la oficina. Él nunca quiso contar exactamente los pormenores, pues porque por supuesto directivo no le quedaba bien. Pero después comentarios, chismecitos van, chismecitos vienen. Nos enteramos de que nuestro director, el jefe, estaba tomando la siestica, abrió los ojos y delante de él había parado un señor muy alto. Dicen, y esto es chisme, que era como resplandeciente y que se quedó mirándolo. El jefe se asustó cuando abrió los ojos y esta figura salió y desapareció como por la chimenea que estaba en el cuarto, en la oficina de nuestro director. Por allí desapareció. El director, pues suponemos, imaginamos, salió corriendo, gritando, después de ver ese espectáculo tan extraño y raro. Nuestro director era, o es, una persona muy puesta en su sitio. No creía o no cree en fantasmas y cosas raras. Esa es una historia de algo que ocurrió en las salas de edición de los noticieros, donde muchos trabajamos largas horas. Otra historia, también de una sala de edición, y esta historia involucra a mi compañero Humberto Huertas. Habíamos estado trabajando en la extraña y misteriosa serie de las lagunas del Dorado. Habíamos hecho varias inmersiones, íbamos constantemente allá porque era muy difícil entrar. Había algo que impedía nuestro trabajo y Humberto estuvo con nosotros allá. Voy a colocar la grabación de la historia de Humberto Huertas alrededor de lo que él llamó muy jocosamente y tal vez cariñosamente el Largo. El Largo, un personaje extraño, invisible, fantasmal, que surgió después de la realización o durante la realización de la serie Las Lagunas del Dorado. Escuchen ustedes la historia de mi compañero Humberto Huertas. El Largo llegó en uno de nuestros viajes a las Lagunas Sagradas. Él se vino con nosotros, yo no sé si fue de Guatavita o de la que queda más arriba. Y llegó, se instaló con nosotros en edición y se quedó mucho tiempo ahí en edición. Le decíamos el Largo porque era una persona flaca, alta, como de más de 2 metros, muy serio, que se cruzaba de brazos detrás de nosotros cuando estábamos editando y le daba mucha curiosidad saber qué era lo que hacíamos. Al principio me inquietaba un poco,
algunas veces me asustó, como una noche que estaba de mal genio y no quería que yo editara. Entonces comenzó a golpear una ventana que había ahí y entonces yo no le paré bolas. Entonces luego tiró la puerta y yo la volví a abrir y le dije que no molestara, que dejara editar. Me volví a sentar y la volvió a tirar más duro y entonces yo le contesté, le dije que no me joda, que deje meditar. Y entonces vino y apagó los tacos que quedaban puro al frente mío en la sala de edición. Entonces le dije, bueno, si es así, pues está bien, entonces yo me voy. Otra ocasión, estando ya cuando yo editaba en NTC, él se fue conmigo para NTC y duró mucho rato conmigo en NTC. Una vez estaba editando yo un programa que se llamaba Talentos y había un asistente de producción cuyo nombre me reservo. Era una muchachita muy cansona y yo me quería quedar solo editando y no sabía cómo sacarla. Cuando yo volteo a mirar, ahí estaba el Largo. Entonces le dije, venga hermano, ¿usted por qué no me hace un favor y me ayuda a hacer una pilatuna y me saca corriendo a esta vieja? Eso se lo dije mentalmente. Acto seguido, yo le dije a esa niña, le dije, ay, mira, ¿por qué no me haces un favor? Me traes un cassette que está en el archivo, el cassette 700 bla 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 bla, que está en el archivo ahí en la habitación de enseguida. Ella me dijo, sí, bueno, y se fue para la habitación de enseguida, cuando yo de pronto escucho un grito espeluznante y una tumbazón de cassette, y ella sale corriendo despavorida, y le pregunté yo, ¿qué le pasa? Y me dijo, un espanto, se me apareció un espanto. Y salió corriendo y nunca quiso volver a editar. Luego de eso nos quedamos solos con el Largo editando Juiciosos. Luego ya cuando me fui para RCN, a él como que no le gustó mucho eso y se fue, no lo volví a ver. Fantasmas, cosas raras, el Largo prestó ayuda, porque normalmente los principiantes, los que comienzan a hacer sus prácticas, como le ocurrió a Humberto, se vuelven muy parlanchines en horas de la noche y los procesos de edición requieren mucha concentración, sobre todo en una época en que casi todo se hacía a pedal, la edición no era como hoy en computadores. Y el Largo pues le ayudó a deshacerse de la molestia a Humberto Huertas. Cuentos de fantasmas, historias. Otra historia pasó también en la cafetería del Noticiero Nacional en los años 90. Habían dejado 6 almuerzos para las personas que venían de trabajar habían hecho un trabajo muy grande y se demoraron y no llegaron, y entonces les dejaron los almuercitos. Nos quedamos esa noche, el celador y yo, y estando ahí los dos solitos, de pronto subió el celador, llegó a la sala de edición y me dijo, don Roberto, ¿por qué se comió los almuerzos? Y dije, ¿qué me está hablando? ¿De cuáles almuerzos? Está loco. Y digo, sí, 6 almuerzos que había en la cafetería y que eran para el personal que debe llegar esta noche, que no han llegado. ¿Usted se los comió? ¿Y qué cuento? Me voy a comer 6 almuerzos de que estuviera muerto de hambre. Digo, no, don Roberto, seguro, usted se los comió. Me bajé a la cafetería y efectivamente los platos estaban vacíos, como si alguien se los hubiera comido. Estaban los cubiertos encima de ellos. Le dije, hermano, le dije al celador, oiga, hermano, usted dejó entrar a alguien, porque ¿quién se va a comer 6 almuerzos? Aquí no ha entrado nadie después de las 9 de la noche. Esa es la orden, no entra nadie si yo no lo permito, la puerta está con llave. Don Roberto, diga la verdad, usted se comió los 6 almuerzos. Alegato va, alegato viene, al final pues con el trabajo de edición que era bastante largo me subí y la historia se olvidó.
cuentos del pasado, cuentos de las salas de edición. Me imagino que mis colegas en los noticieros tendrán muchas historias, cosas raras para contar. Cuentos de la noche, cuentos de cuarentena. Mañana seguiremos con otro cuento. Felicidades, mil gracias por su atención. Estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán y por favor, si nos quieren ayudar, suscríbanse a nuestro canal. Muy gentiles, muy amables.